¿Qué tal, queridos alumnos? Nos encontramos en nuestra tercera clase de comunicación. ¿Habrán escuchado ustedes sobre esta fábula llamada La liebre y la tortuga? Una historia que nos enseña sobre la perseverancia, la constancia que debemos de tener todos nosotros para lograr nuestras metas. O tal vez esta frase, el lobo con piel de cordero, pues es el título de otra gran fábula. Una fábula de Esopo. ¿Y saben quién es Esopo? ¿Dónde nació Esopo? Pues él nació en Grecia. Por eso que hoy vamos a tocar el tema de literatura clásica griega. Conozcamos un poquito más sobre ellos. Antiguamente, las poblaciones que habitaron el territorio griego se organizaron en pequeñas comunidades independientes, convirtiéndose luego en ciudades-estado, o también llamadas polis. Una de las más importantes fue Atenas, la cual se convirtió en la primera potencia de toda Grecia, desarrollándose no solo en el aspecto económico, sino también en el terreno cultural y artístico principalmente. La literatura griega ha sido la base de toda la cultura europea. Nos enseñó a admirar la belleza, el orden, la medida, la armonía. Nos enseñó a expresarnos con elocuencia, puesto que ellos desarrollaron la oratoria y el arte de las ideas y los sentimientos. Los griegos tomaron de los fenicios la escritura, de los pueblos de Asia Menor la música. Pero ellos no fueron simples imitadores serviles, sino que asimilaron todos estos aportes para crear géneros literarios con expresión propia. Nos ha legado una herencia cultural incalculable, basado en la exaltación de la razón. Su literatura creó modelos y personajes que se han repetido de diversas maneras a través de los siglos, inclusive hasta hoy. Es por eso que es tan importante estudiar su literatura y su cultura. Conozcamos ahora un poquito más de la literatura clásica. Clasicismo griego. Los pueblos de la Grecia antigua ocuparon los territorios que rodean el antiguo mar Egeo. La Grecia continental, las islas alrededor de la península griega y las costas del Asia Menor, y cierta parte de la actual Italia, entre los años 3000 y 146 antes de la era cristiana. La cultura griega es la suma de diversas ciudades autónomas, pero fuertemente unidas en sus costumbres y religión. Fue una sociedad de economía esclavista donde la clase dominante era la aristocracia y la clase oprimida la conformaban los esclavos, obligados a trabajar en los campos de los nobles. Debido a la gran cantidad de esclavos con que se contaba para el trabajo de la tierra, la construcción de grandes edificaciones y las labores del hogar, los griegos tenían mucho tiempo de ocio, el cual aprovecharon para el desarrollo de las ciencias, la filosofía y las artes, entre ellas la literatura. Sus logros culturales, científicos, artísticos y filosóficos son difundidos universalmente, y en lo político, su mayor aporte es la práctica de la democracia. El clasicismo griego es la manifestación artístico-literaria que se desarrolla dentro del proceso sociocultural de las sociedades griegas antiguas. Agrupa una gran cantidad de obras que son la base de la tradición literaria en Occidente. El clasicismo griego, por su calidad y originalidad, va a ser el modelo o paradigma de las posteriores tendencias literarias, como el medievalismo, el renacimiento, el barroco, entre otros movimientos literarios.
¿Cuáles son las características de la literatura griega? Primero tenemos que tuvieron una base mitológica, es decir, que las obras se inspiran en mitos. Las historias y personajes son sacados del siglo troyano o del siglo tebano, que son leyendas relacionadas con Tebas, Layo, Edipo y sus descendientes. Otra característica es la predestinación o fatalismo, es decir, el destino de los personajes está fijado por una fuerza inevitable ante la cual no se puede resistir, como en el destino de Aquiles, el cual era morir joven en la guerra de Troya. Luego tenemos la búsqueda de la belleza, mediante la armonía entre forma y fondo. Una forma de lenguaje o estilo estaba determinada por el tema o asunto. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne, la comedia un lenguaje coloquial. Era didáctico, ya que su afán fue inculcar valores aristocráticos. También tenía como característica el racionalismo. Esto se evidencia una religión racionalizada. Los dioses están sistematizados, organizados, ocupan un reino específico. Nada puede suceder por milagro. Los dioses aparecen como una forma de explicación de los cambios bruscos humanos. Y por último, tenemos el antropomorfismo. Las divinidades poseen características humanas, físicas, es decir, tienen figura humana, se alimentan de ambrosía, beben, tienen una especie de sangre llamada icor, y también tienen características psicológicas, riñen, pelean, engañan, tienen vicios. La mitología griega formaba parte de la religión de la antigua Grecia. Los personajes de esta fascinante mitología eran dioses y héroes. Estos mitos explicaban el origen del mundo y la vida de dioses y héroes. Los dioses eran omnipotentes, inmortales, pero parecidos a los humanos, con quienes inclusive compartían virtudes y defectos. Los mitos griegos fueron adoptados y posteriormente por los romanos, y desde entonces hasta la actualidad han inspirado muchas manifestaciones artísticas. En un principio, estos mitos fueron transmitidos de forma oral. La poesía épica. La poesía épica se concibe desde Aristóteles como un género literario en el cual el autor narra con verosimilitud hechos legendarios o ficticios, presentando al mundo exterior como un escenario animado en el cual grandes personajes, héroes, semidioses y reyes realizan acciones extraordinarias. Sus características son las siguientes. La temática estaba relacionada con las guerras y sus héroes, que eran seres extraordinarios capaces de realizar impresionantes proezas. También se refiere a los dioses que participan en las historias, deciden ciertos acontecimientos, tienen sus héroes preferidos e intervienen para apoyarlos o para impedir que cometan acciones indignas. Era de transmisión oral y narrada a través de los aedos. Los aedos eran los poetas de aquella época. Cantaban relatos en verso sobre las asombrosas hazañas realizadas por sus antepasados los aqueos. Alcanzó su máximo esplendor con Homero, quien reflejó en sus obras las hazañas de héroes que representaban los valores tradicionales de un pueblo,
además de incluir otros personajes como los dioses y elementos fantásticos. Tenemos dos tipos de poesía épica, la popular y la culta. La popular era de transmisión oral. Generalmente fue anónimo. Se basaba en leyendas o hechos ocurridos mucho tiempo atrás. El poeta popular no tenía conocimiento del registro escrito que iba por los pueblos narrando los sucesos de grandes héroes de la tradición mitológica. En la poesía épica culta fue cultivada ampliamente. Era antigua y establecida. Su temática era similar a la popular, ya que trataban también leyendas, héroes y mitos. Este tipo de poesía se hacían en las casas de los nobles, en los grandes palacios, como parte de las distracciones que ofrecían a sus invitados. El teatro griego fue una creación típica de los atenienses. Aprovechó la objetividad de la narrativa épica y el sentimiento íntimo de la lírica, pero todo en la acción, al igual que la vida diaria. Tuvo su origen en el dios Dionisio, que era identificado comúnmente con el vino, pero que en forma más profunda representó la exuberancia de la naturaleza, de la vid, de la cosecha, de los hijos. Este dios, a diferencia de los mencionados por Homero en sus epopeyas, era objeto de culto por los sectores más amplios de la población griega, mientras que los otros estaban más identificados con reyes y príncipes. Tuvo un carácter religioso, popular y político. Se creó y mantuvo al servicio de la polis, es decir, de la comunidad de ciudadanos. Su objetivo final era la catarsis. Esta se producía cuando el espectador, al identificarse con los personajes y sus aventuras, comprendía que el dolor y el infortunio sobrevienen cuando hemos actuado mal. Así, al aprender de los personajes, el espectador se convertía en un ser virtuoso y en un mejor ciudadano. El teatro se dio en dos formas, la tragedia y la comedia. Ambas estaban escritas en verso. La tragedia es el tipo de teatro que desarrolla un problema que gira en torno a un gran personaje. Expresa sentimientos encontrados y pasiones intensas a través de un lenguaje grandilocuente. Su final siempre es funesto. El tema constante de la tragedia griega es el destino, concebido como una especie de inexorable justicia superior de la que el hombre no puede escapar. La comedia, a diferencia de la tragedia, buscaba hacer reír mediante la ridiculización de situaciones, así como de los vicios y defectos de ciertos personajes. Su estilo era ameno y ligero, el lenguaje sencillo, propio de la conversación diaria. La comedia creó personajes tipo que desde entonces aparecen en la literatura universal: el avaro, el criado gracioso, el viejo verde, el soldado fanfarrón, entre otros. Los autores trágicos más importantes son Esquilo, Sófocles y Eurípides, y entre los comediógrafos más destacados de esta etapa son Aristófanes y Menandro. Aquí tienes algunas actividades que vas a realizar en tu cuaderno. Primero, en el teatro griego, ¿qué es la catarsis? 2. Explica con tus propias palabras las características de la literatura griega. Recuerda,
con tus propias palabras. 3. Averigua cuál es el origen del teatro griego. Y por último, elabora una infografía de la literatura griega. Utiliza toda tu creatividad para elaborar esta actividad. Bien muchachos, espero que les haya gustado la clase y que hayan comprendido bien sobre los puntos que hemos tocado hoy día. No se olviden de cumplir con su tarea, escribirla en el cuaderno y enviar al correo que su tutor les va a dar. Nos vemos en una siguiente oportunidad.